Hola de nuevo, hoy os voy a hablar de las células mieloides supresoras, que probablemente no hayáis oído hablar nunca de ellas, en el contexto de la esclerosis múltiple. Vamos a ver cómo son el nexo de unión entre la inmunidad innata y adaptativa y entre el daño neuronal y neuroreparación. Me hace especial ilusión hablaros de estas células, puesto que son las células de trabajo de mi laboratorio y lo que vais a ver es el trabajo de nuestro grupo de varios años, desde hace casi 10 años. Como os he contado en alguna clase anterior, la mayor parte de los pacientes de esclerosis múltiple debutan con la forma recurrente remitente o en brotes. En estas fases existen unos momentos en los que se produce un incremento de la sintomatología de los pacientes, de la cual los pacientes se recuperan de manera parcial o total. La recuperación de esta sintomatología, la desaparición de los síntomas, ya nos induce a ver que existen mecanismos endógenos reguladores de la respuesta inmunitaria que están detrás de que se recuperen los pacientes y la sintomatología de los mismos. Además, en otra clase también os he hablado de las distintas lesiones de esclerosis múltiple, de cómo van evolucionando y cómo existe la posibilidad de que se produzca la remielinización parcial de las mismas a través de las shadow plaques o también en la periplaca de las lesiones crónico-activas. Nuevamente, la existencia de estos fenómenos de neuroreparación espontánea relacionados con el sistema inmunitario nos induce a pensar que existen mecanismos endógenos que son capaces de regular la respuesta inflamatoria y de inducir la regeneración. Nuestro laboratorio en el Hospital Nacional de Parapléjicos estudia la relación entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso, buscando algún fenómeno que pueda servir de intermediario entre uno y el otro, o lo que viene siendo el que el sistema inmunitario sea inmunomodulado de alguna manera para que se produzca la regeneración del sistema nervioso. Hoy en día existen algunos indicios de algunas características en nuestro modo de vida que pueden ser importantes para producir inmunomodulación. Por ejemplo, el desarrollar hábitos de vida saludables, la microbiota intestinal, o también las horas de exposición al sol y por tanto la producción de vitamina D en nuestra piel. Sin embargo, mientras todas estas aproximaciones terapéuticas no den un resultado lo suficientemente potente como para poder controlar los brotes de esclerosis múltiple, diversos laboratorios del mundo estamos trabajando en el estudio de mecanismos reguladores que favorezcan la neuroreparación. Y en nuestro caso estudiamos las células mieloides supresoras, que son una especie de eslabón intermedio entre la respuesta M1 y la respuesta M2, teniendo siempre en consideración lo que hemos hablado de ellas en otras clases, y que tienen unas particularidades que os voy a pasar a relatar. Las células mieloides supresoras se originan en la médula ósea en forma de célula progenitora mieloide o célula mieloide inmadura y tienen este fenotipo en los ratones: CD11B como panmarcador de células mieloides y GR1 como marcador de granulocitos. En condiciones normales, estas células inmaduras dan lugar a los distintos fenotipos de células mieloides maduras. Sin embargo, en condiciones patológicas, su maduración se ve impedida, proliferan, migran a los órganos diana y ejercen una función inmunosupresora sobre los linfocitos T, de ahí que las denominemos como el nexo de unión entre inmunidad innata y control de la inmunidad adaptativa, induciendo energía de la célula T, inducción de la apoptosis de la misma en caso de que esta energía sea prolongada o incluso inducción de células T reguladoras. Las células mieloides supresoras no poseen un marcador específico para poderlas estudiar. Es por eso que se deben de estudiar con un complejo grupo de marcadores por citometría de flujo y también por histopatología. Como os he dicho, todas ellas son CD11B positivas y GR1 positivas. Lo que pasa es que si atendemos a los dos epítopos que tiene la proteína GR1, que son el L6C y el L6G, podemos determinar dos subgrupos de células mieloides supresoras: las de estirpe granulocítica o polimorfonuclear, que son L6C intermedias, L6G high, y las de estirpe monocítica, que es de las que principalmente os voy a hablar a lo largo de la charla, y que son L6C high, L6G negativo o low.
Además, en ambos casos, las células mieloides supresoras no tienen una gran capacidad de presentación de antigénica o ninguna. Pueden presentar marcadores, en el caso de las mieloides, de las monocíticas, marcador para la subunidad alfa del receptor de IL-4, marcadores de macrófagos, pueden expresar arginasa 1, pueden expresar inos, pueden expresar las dos. Y en el caso de las granulocíticas, pues ya veis también que no son F480 positivas, obviamente, pero sí que pueden tener arginasa 1 y no suelen presentar inos. En ambos casos no suelen presentar marcaje para CD11C. Como veis, además de la EAE, también han sido estudiadas en la esclerosis múltiple, donde presentan una combinación de marcadores todavía en desarrollo, pero que básicamente consiste en CD11B, que no aparece en la imagen, CD33 como marcador de célula mieloide inmadura, y en el caso de las monocíticas, HLA-DR negativo o low, en el caso de las granulocíticas, el HLA-DR low o también negativo, y la gran diferencia es que las monocíticas presentan CD14 y no presentan CD15, mientras que las granulocíticas sí que presentan CD15 y no presentan CD14. Además de en esta patología, también han sido estudiadas en otras patologías diferentes, sobre todo a nivel de modelos animales y también en el envejecimiento. Para distinguir las células mieloides supresoras de los macrófagos M2, aquí tenéis esta tabla que os puede servir para explicaros un poquito por qué creemos a muchos laboratorios que son un grupo diferente de células independientes de las células M2. También hay un grupo de investigadores que consideran que el tipo M2C de la respuesta M2 se correspondería con algo muy parecido a las células mieloides supresoras. Las células mieloides supresoras, al contrario que las M1 o M2, no fagocitan, ni tienen capacidad presentadora de antígeno, debido a que no pueden fagocitar. Y comparten con las M2 que no activan a los linfocitos T, sino que lo que hacen es inmunosuprimirlos. Respecto a las M2, es controvertido, pero las células mieloides supresoras tienen una gran capacidad de inmunosupresión sobre las células T. Y de las células M2 ha sido publicado que tienen capacidad de inducir regeneración del tejido nervioso, mientras que en las células mieloides supresoras esto todavía no se conoce, aunque nuestro laboratorio está trabajando en ello. En cuanto a los marcadores, pues como buenas células mieloides que son, todas son CD11B, GR1 únicamente está descrito para las mieloides supresoras, F480 para todas, MHC2 es la gran diferencia. Mientras que las M1 tienen alta capacidad de presentación antigénica, las M2 apenas presentan capacidad antigénica, pero la presentan, y las células mieloides supresoras muchísimas veces no presentan capacidad antigénica o la tienen muy bajita. Las células M2 suelen ser características de arginasa 1, las M1 de inos, sin embargo las células mieloides supresoras pueden presentar una, la otra o las dos. Y esto es algo muy peculiar de este tipo celular y además es muy típico de este tipo celular cuando tiene alta capacidad inmunosupresora. El estudio de las células mieloides supresoras lo hemos llevado a cabo principalmente en el modelo de EAE, del que ya os he hablado en una de las charlas anteriores. ¿Veis? En este modelo hay una primera fase asintomática, a partir de la cual los ratones experimentan un incremento paulatino de los síntomas hasta llegar a una fase máxima o pico, de la cual algunos ratones pueden recuperarse y que finalmente se termina con una fase crónica de la que los ratones no se terminan de recuperar. Es muy interesante estudiar estas células y también muy complicado, porque dependiendo si las aíslas con el mismo fenotipo CD11B positivas, L6C high, L6G negativas /low, si las aíslas en el onset o en el pico, se comportan de manera diferente. De esta manera, las células cuando las aíslas con este fenotipo en el onset se comportan activando a los linfocitos T, CD4 y CD8, o sea que se comportan como células presentadoras de antígeno. Sin embargo, sorprendentemente, cuando las aíslas en el pico, que como os imagináis es el momento en el que se está produciendo la inmunomodulación, estas mismas células con este mismo fenotipo se comportan como células mieloides supresoras, inhibiendo la proliferación tanto de los linfocitos TCD4 como de los linfocitos TCD8. Las preguntas biológicas que nos hemos hecho nosotros a lo largo de estos años sobre estas células mieloides supresoras son las que veis en la imagen. Lo primero que nos preguntamos es si estaban presentes en el modelo animal de EAE.
Aquí lo que vais a ver es un time course de los diferentes momentos en los que analizamos distintos ratones a lo largo de la EAE. Antes de producirse la inmunización, aquí veis en las imágenes de arriba, teñido de azul es eriocromocianina, una tinción de mielina, la misma que os he enseñado también para las lesiones de los pacientes de esclerosis múltiple, y veis cómo antes de producirse la inmunización no hay ninguna célula arginasa 1 positiva, utilizando este marcador en origen como un marcador de células mieloides supresoras. Sin embargo, en el pico de máxima afectación de la EAE, veis aquí cómo se ve la desmielinización en la médula espinal de los ratones, y fijaos cómo asociada a dicha desmielinización en un corte paralelo se veían gran cantidad de células arginasa 1 positivas. Una vez que se había terminado la recuperación de los ratones, seguíamos viendo algunos focos de desmielinización y poquitas células mieloides supresoras. Y cuando ya analizábamos en la fase crónica, que lo hicimos tanto a 35 como a 63 días, las zonas desmielinizadas ya no volvían a presentar células arginasa 1. Lo que nos induce a pensar que las células no están presentes en condiciones normales, entran por el episodio inflamatorio, se regulan a sí mismas y desaparecen cuando la inmunomodulación ya ha terminado. Aquí podéis ver en esta imagen cómo se ven a mucho mayor tamaño. Veis que tiene una forma muy esférica, muy típico de células glóbulos blancos que han entrado en el interior del tejido nervioso. Lo primero que tuvimos que hacer, porque como os he dicho que arginasa 1 no es un marcador específico de células mieloides supresoras, pues tuvimos que ver si, como se describía en la literatura del cáncer, las células mieloides supresoras dentro del tejido nervioso eran CD11B positivas y GR1 positivas. Y lo que vimos es que todas las células arginasa 1 en el pico de máxima afectación, que es cuando más había y que es cuando las estudiamos en profundidad, eran todas GR1 positivas y eran todas CD11B positivas. Para descartar la posibilidad de que estas células fueran de la estirpe neutrofílica o polimorfonuclear o granulocítica, hicimos un doble marcaje con el marcador de neutrófilos, el ESIS-B.2, y lo que vimos es que ninguna de las células arginasa 1 era nunca positiva para el ESIS-B.2. Aquí podéis ver cómo la gran mayoría de las células arginasa 1 también eran positivas para INOS. Aquí lo podéis también comprobar en estas imágenes, junto con el marcador un panmarcador de células inflamatorias como es la lectina de tomate, que como veis es más abundante que las arginasa y la INOS. Y sobre todo, si os fijáis en esta gráfica de la derecha, veréis que de todas las células arginasa 1, más del 95% presentaban INOS. Y que también en el caso de las INOS positivas, que son estas barras de aquí, a los 15 días, la inmensa mayoría de las células presentaban también arginasa 1. Por tanto, el uso de arginasa 1 o de INOS como marcadores de células M1 o de M2 no es correcto a nuestro modo de ver, ya que hay muchísimas células que pueden ser positivas para ambos marcadores, como por ejemplo esta que veis en la imagen o estas que veis. Y luego veis que también hay células que solo son INOS positivas, como esta de aquí, o células que solo son arginasa 1 positivas, como esta de aquí. Para ver cada vez que uno estudia la cantidad de células mieloides supresoras, como su diana número 1 son los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, lo que hicimos es un estudio de colocalización con linfocitos T y el marcador de apoptosis túnel. Y lo que hicimos fue estudiar cuántas células mieloides supresoras, puesto que ejercen su función por contacto celular, cuántas había en contacto con linfocitos T en apoptosis. Aquí veis un ejemplo de una que estaba prácticamente en contacto u otras que estaban más separadas de los linfocitos T en apoptosis, como podrían ser estas dos, y que podrían haber desarrollado ya la sinapsis inflamatoria. Y aquí tenéis las cuantificaciones, viéndose que a 15 días la inmensa mayoría de las células estaban en contacto o muy cerca de una célula arginasa 1, tanto en los CD4 como en los CD8. Cuando cuantificamos los distintos subtipos de linfocitos CD4 y vimos cuántos de ellos había dentro de las lesiones, cuántos eran el total de las células o qué porcentaje representaban los que estaban en apoptosis, lo que vimos es que a 15 dpi, momento en el que mayor cantidad de células mieloides supresoras había, era cuando más células, linfocitos T, CD4 y CD8, estaban en apoptosis en el tejido. Finalmente hicimos un estudio in vitro
por el cual extrajimos células mieloides supresoras de la médula espinal. Fuimos el primer laboratorio que lo consiguió, de ratones muy enfermos, como este que veis aquí, que está parapléjico. Les traíamos las células mieloides supresoras de la médula espinal y las poníamos en contacto con linfocitos T de ratones control no inmunizados, a los que les activábamos policlonalmente con anti-CD3, anti-CD28, lo cual provoca una proliferación inespecífica de todos los linfocitos T, o de linfocitos T que no habían sido estimulados. Y hicimos las dos combinaciones, activados con mieloides supresoras o no activados con mieloides supresoras. Y lo que analizamos fue el ciclo celular de los linfocitos T. Y lo que veíamos es que en presencia de las células mieloides supresoras, los linfocitos T activados tenían muchísima más muerte, menos apoptosis debido a la aceleración de la muerte, y no se veían afectadas las fases de proliferación del ciclo celular, lo que nos indujo a pensar que las células mieloides supresoras de la médula espinal de los ratones con EAE inducían la muerte de los linfocitos T, y era mucho mayor en el momento de máxima inmunomodulación, es decir, a los 15 días posinmunización. Lo siguiente que quisimos hacer fue potenciar estas células para ver si potenciándolas controlábamos mejor los síntomas del modelo de esclerosis múltiple. Pero como no existían en aquel momento ningún fármaco que se supiese que pudiera potenciar estas células, puesto que la mayoría de los investigadores las estudiaban en el cáncer, donde el concepto es justo lo opuesto, hay que eliminarlas, lo que hicimos fue cambiar nuestra mente y pensar en un antitratamiento que permitiese inactivarlas y ver si el curso clínico de los ratones iba a empeorar. Y eso es lo que hicimos, preguntarnos qué ocurría si se inactivaban las células. Para ello, de entre los candidatos que existían en ese momento, lo que hicimos fue utilizar AM80. AM80 es un análogo del ácido retinoico que se da por vía oral a los ratones durante un tiempo determinado, y entonces se lo dimos alrededor del momento de inmunomodulación, que es cuando sabíamos por el anterior artículo que estaban más presentes y tenían mayor actividad inmunosupresora. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, estos son los pesos, no hubo diferencias entre los que recibían AM80 o el vehículo carboximetilcelulosa, CMC. Lo que veíamos es que aquellos ratones que habían recibido la AM80 se recuperaban peor que los ratones que habían recibido el vehículo. Como lo que queríamos era analizar los bazos y médulas espinales durante el fenómeno de inmunomodulación, hicimos en otra corte de ratones, les dimos 5 días de tratamiento, volvimos a ver el mismo efecto, no recuperación en los AM80, sí recuperación en los CMC, y sacrificamos a los animales en este momento, para poder ver sus médulas espinales y bazos en el momento o lo más cercano al momento de inmunomodulación. Aquí veis cómo se ven los plots de citometría de flujo de los bazos de los ratones que han recibido el vehículo o el AM80, y ya se veía un descenso en la población de células mieloides supresoras LA6T high, LA6G negativas o low, pero también se veía un incremento de la cantidad de neutrófilos o células polimorfonucleares en ese momento, que eran LA6G high, LA6C intermedias. Aquí veis la cuantificación, cómo se reducía en los ratones con EAE y cómo aumentaba la presencia de estos neutrófilos. También lo que hicimos fue una serie de estudios histopatológicos, y además de seguir comprobando que eran CD11B positivas, GR1 positivas, miramos algún marcador de activación de las mismas. Por ejemplo, CD124, que os he dicho que es la subunidad alfa del receptor de la IL4, y que estaba descrito en cáncer que aquellas células mieloides supresoras que lo presentaban muy regulado tenían mayor capacidad de inmunosupresión. Con lo cual, si se desactivaba este receptor en las células mieloides supresoras de los ratones tratados con AM80, probablemente significaría un descenso en la inmunosupresión por parte de estas células, y esto es lo que se veía a nivel histopatológico, un descenso claro del inmunomarcaje de CD124 en las células arginasa 1, y aquí tenéis la cuantificación. Por otro lado,
Si el AM80 lo que hacía era madurar las células mieloides supresoras hacia fenotipos mieloides maduros, era muy probable que pudiéramos ver en estas células cómo aumentase su MHC2. Ya os he dicho que en condiciones normales estas células no presentan MHC2 o es muy bajito. Con asteriscos están marcadas las células que eran doblemente inmunomarcadas para arginasa 1 y MHC2 y ya se ve en la imagen que hay más proporción de células arginasa 1 que presentaban antígeno en los ratones tratados con AM80 y esta es la cuantificación, lo cual nos sugería que se estaba produciendo la polarización de estas células probablemente hacia un fenotipo proinflamatorio. Finalmente, hicimos un estudio in vitro aislando de bazos de ratones en el máximo de afectación sus células mieloides supresoras por citometría de flujo y cultivándolas durante 1, 2 o 3 días en condiciones basales o con AM80 y medíamos el fenotipo de estas células al cabo de los distintos días, bien si hubieran estado en control o bien si hubieran estado en presencia de AM80. Básicamente, los cambios los observamos a los 2 días. Las células mieloides, a los 3 días, perdón. Las células mieloides supresoras se diferencian ellas inespecíficamente hacia macrófagos y hacia células dendríticas, no tanto hacia neutrófilos. Pero lo que sí que veíamos es que cada vez a 72 días había más células con el fenotipo de macrófago cuando las habíamos dejado en cultivo con el AM80. Y lo mismo con el caso de las células dendríticas, es decir, que las células mieloides supresoras se estaban diferenciando a mayor velocidad cuando estaba presente el AM80 hacia el fenotipo macrofágico y hacia el fenotipo de célula dendrítica. Y lo que fue muy sorprendente para nosotros y que corroboraba lo que veíamos en los bazos es que a las 72 horas las células mieloides supresoras de estirpe monocítica empezaban a expresar mayor cantidad de marcadores de neutrófilos cuando habían estado en presencia de AM80 que cuando estaban cultivadas en condiciones control. El resultado de este trabajo, más varios datos que no os he dado, pero que podéis ver en el artículo que os he referenciado en las diapositivas y que veréis también al final en la diapositiva de bibliografía, es que en condiciones normales, en el tejido nervioso, las células mieloides supresoras inducen la apoptosis y probablemente la inducción de células T reguladoras, lo que favorece la muerte de los linfocitos T. Esto hace que se produzca una respuesta antiinflamatoria y que el daño tisular pues, se recupere y los ratones se recuperen de sus síntomas. Sin embargo, en la presencia de AM80, las células mieloides supresoras se polarizan hacia células presentadoras de antígeno, tanto hacia macrófagos como hacia células dendríticas y también hacia neutrófilos maduros, lo cual hace que aumente el daño tisular. Y además, se reduce la capacidad de estas células, por lo que os he contado, por la falta de capacidad inmunosupresora, de la apoptosis de los linfocitos T y por tanto se da más una respuesta proinflamatoria que unida a la polarización de estas células probablemente eran la causa de que se estuviera impidiendo la correcta recuperación de los síntomas por parte de los ratones. Finalmente, como nosotros tenemos un objetivo claro que es intentar potenciar las células con el fin de que se mejore el control de los síntomas y por tanto que sean beneficiosas para los pacientes, comenzamos 2 líneas de trabajo para intentar activarlas en el laboratorio. La primera aproximación que hicimos para estudiar potenciar las células mieloides supresoras lo hicimos en colaboración con la doctora Carmen Guaza del Instituto Cajal del CSIC, que también ha sido profesora de este máster vuestro, de esta asignatura de este máster, y lo que hicimos fue estudiar en el modelo del virus de Zeiler, que también os lo he contado yo en una clase anterior, con el tratamiento con 2-araquidonilglicerol, un endocannabinoide de los propios ratones, y ver si este tratamiento con este 2-araquidonilglicerol o 2-AG hacía algún efecto sobre las células mieloides supresoras. Lo que hicimos fue tratar a los ratones durante la fase de encefalitis, es decir, recién inyectado el virus, recién inoculado el virus intracerebralmente. Tratábamos a los ratones durante 7 días con una inyección diaria de 2-araquidonilglicerol de 2-AG o bien del vehículo. Lo primero que miramos es el fenotipo de las células. Vimos las células arginasa 1, redonditas, y cómo aproximadamente el 60% de ellas tenían marcaje para el ACE-T y siempre era un ACE-T high, mientras que ninguna de las células arginasa 1 presentaba marcaje para el ACE-G, al igual que veíamos en los bazos.
Por otra parte, miramos el marcador CD11C para ver si las células arginasa 1 expresaban en gran cantidad el marcador CD11C, puesto que habíamos descrito en 2014 que también la presencia de este marcador era una manera de describir su polarización hacia células dendríticas. Y lo que vimos, como veis en las imágenes de las cuantificaciones, es que no había cambios en los fenotipos de las células arginasa 1 con respecto al LISIS-C ni con respecto al C11C. Con respecto al MHC2, como podéis ver aquí en la imagen, los ratones no presentaban prácticamente ninguna célula, aquí sí que veis una, por ejemplo, que expresase MHC2. La mayoría de las células arginasa 1 no presentaban para nada, no tenían capacidad presentadora de antígeno. Y esto lo veíamos tanto en los ratones de vehículo como en los ratones que habían recibido el dosaje. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que las células arginasa 1, aquí las veis bien redonditas y pegadas a los vasos sanguíneos, nunca eran positivas para el marcador IVA1, que es un marcador de células mieloides dentro del sistema nervioso central y del que igual habéis oído hablar en alguna clase del curso con respecto del máster, quiero decir, con respecto a la microglía. Lo que hicimos, por tanto, es ver que con arginasa 1 y con IVA 1 podíamos cuantificar las células. Aquellas que eran arginasa 1 positivas, IVA 1 negativas, las considerábamos células mieloides supresoras. Entonces, cuando hicimos la cuantificación en la corteza contralateral a la inyección, lo que veíamos es que había poca cantidad de células arginasa 1 y que no había diferencias entre estas arginasa 1 IVA 1 negativas entre el control y el dosaje, como podéis ver aquí en la cuantificación. Sin embargo, cuando mirábamos en el área ipsilateral a la inyección y hacíamos la cuantificación aquí, sí que veíamos que los ratones que habían recibido el dosaje tenían mayor cantidad de estas células arginasa 1 positivas. Aquí las veis a mayor detalle y para que veáis cómo son claramente IVA 1 negativas y cómo se ve también claramente que había muchas más en los ratones tratados con dosaje. Por tanto, el tratamiento con dosaje parece que favorecía la mayor cantidad de células mieloides supresoras. Como siempre que hacemos el estudio de las células mieloides supresoras, hicimos en paralelo un estudio de los linfocitos T en apoptosis, como otros que habéis visto a lo largo de la charla, y cuantificamos cuántas células había, cuántos linfocitos T CD4 había en apoptosis. Cuando miramos las diferencias en el número total de linfocitos T entre los ratones que habían recibido el vehículo o el dosaje, no veíamos diferencias. Sin embargo, sí que veíamos diferencias significativas en la densidad de linfocitos T apoptóticos, como se aprecia aquí en la imagen, hay mayor cantidad de células con el núcleo apoptótico, y también en cuanto al porcentaje que representaban dentro de la población total de linfocitos T. Por tanto, había un paralelismo entre la cantidad de células mieloides supresoras y el aumento de los linfocitos T en apoptosis. Con el fin de ver si lo que habíamos visto morfológicamente tenía un reflejo funcional, lo que hicimos fue aislar en células mieloides supresoras de bazos de ratones que habían sido tratados con 2AG o con el vehículo y ponerlas en contacto con linfocitos T activados policlonalmente y hacer un estudio de proliferación. Aquí podéis ver cómo se ve la proliferación de los linfocitos, las distintas generaciones de linfocitos que han proliferado en presencia del CD3 y del CD28 cuando están solos y aquí cuando están en contacto con las células mieloides supresoras que proceden de un ratón que ha recibido 7 pinchazos del vehículo o 7 pinchazos del 2AG. Aparentemente no hay diferencias y es lo que se ve en esta gráfica. El porcentaje de inducción de anergia de la proliferación era el mismo en unos y en otros. Pero si os dais cuenta en esta otra gráfica, cuando mirábamos la cantidad de células mieloides supresoras que tenía exactamente el pocillo y lo relativizábamos a la anergia que había producido cada uno de los experimentos, veíamos que las mieloides supresoras de los ratones que habían recibido 2AG tenían mayor potencia de inmunosupresión por célula mieloide que aquellos que procedían de un ratón que había sido tratado con vehículo. Con lo cual, lo que habíamos visto morfológicamente anteriormente, ahora lo podíamos ver a nivel funcional. Estas son las conclusiones de este trabajo,
que es que el 2-araquidonilglicidol produce un incremento de la cantidad de mieloides supresoras en la corteza ipsilateral a la infección, que las mieloides supresoras no cambia su fenotipo con el tratamiento con dosagem, que el aumento de las NDSI se ve acompañado de la presencia de mayor cantidad de linfocitos T en apoptosis, y que los ratones tratados con dosagem, sus células mieloides supresoras tenían una mayor potencia inmunosupresora que las obtenidas de ratones no tratados. Otra aproximación que hicimos fue el estudio de cómo los diferentes tratamientos para la esclerosis múltiple pudieran afectar a estas células, y comenzamos en una colaboración con el doctor Óscar Fernández del Hospital Regional Universitario de Málaga el estudio de la más clásica de todas las moléculas, que es el interferón beta, para ver cómo podía ejercer, qué función ejercía el interferón beta sobre las células mieloides supresoras. El estudio que hicimos fue el siguiente. A los ratones, cuando estaban en una ventana terapéutica entre 0,5 de score clínico y 1,5, es decir, inicio de pérdida del tono de la cola e inicio de la debilidad de las patas traseras, les pinchamos un día con interferón y les hicimos el seguimiento clínico. Los ratones que recibían interferón, veis que tenían menor score clínico que los que habían recibido el suero salino en el que iba disuelto el interferón. Pasados estos 3 días, sacrificamos a los ratones y analizamos sus bazos y sus médulas espinales. En los bazos vimos que la única población mieloide analizada que sufría cambios en los ratones con el interferón beta eran las células mieloides supresoras, teniendo muchas más los ratones que habían recibido el interferón versus el suero salino. Y en paralelo se veía un descenso de la cantidad de linfocitos T, lo que siempre suele ocurrir, como estáis viendo hasta en este momento. En cuanto a las médulas espinales, lo que veíamos es que los ratones tratados con interferón tenían menor cantidad de lesiones y ocupaban una menor área los infiltrados inflamatorios, aquí cuantificados. Y lo que veíamos también es que había como un mayor apelotonamiento de células, una mayor celularidad en las lesiones, como podéis ver aquí. Veis aquí que aquí parece que hay más células, pero también el área infiltrada es mucho mayor. Sin embargo, aquí es mucho menor, pero la densidad de células es mucho mayor, que es lo que se refleja aquí en esta cuantificación. Cuando miramos un poco cómo era el fenotipo de estas células, lo que veíamos es que las células mieloides supresoras de los ratones tratados con interferón presentaban un menor brillo para GR1, lo cual había sido descrito en la literatura que era síntoma de una mayor capacidad de inmunosupresión. Y respecto al CD124, que ya lo habéis visto en otro de los experimentos anteriores, veíamos un aumento grandísimo en la intensidad para CD124. Aquí tenéis la cuantificación. Os recuerdo que CD124 es la subunidad alfa del receptor de IL4 y que es un marcador de células mieloides supresoras de alta actividad inmunosupresora. En paralelo al aumento de células mieloides supresoras, como en otros experimentos que os he ido mostrando hasta ahora, se veía un incremento de la densidad de linfocitos T en apoptosis. Queríamos ver si esta capacidad inmunosupresora, queríamos demostrarlo de alguna manera, que las células mieloides supresoras, no solo a nivel morfológico, sino a nivel funcional, tenían mayor capacidad de inmunosupresión. Y esto lo hicimos con este experimento, que es un poco complicado, pero que os voy a explicar. Ratones que habían sido tratados con suero salino tenían una enfermedad normal, los que habían recibido interferón en una única inyección tenían una enfermedad más suave, y a los 3 días del tratamiento les extraíamos las células mieloides supresoras y las poníamos en cultivo con linfocitos T de ratones control activados policlonalmente o no. Y les dejábamos 2 días en cocultivo y analizábamos su ciclo celular, como os enseñé en los experimentos de 2011. Lo que veíamos es que no había diferencias entre la capacidad inmunosupresora de las células mieloides supresoras de un ratón tratado con vehículo, que siempre va a ser la línea discontinua, y la comparación con respecto a las células mieloides supresoras obtenidas de un ratón tratado con interferón, en cuanto a los linfocitos T control. Esto es una muy buena noticia, porque significa que las células mieloides supresoras de un ratón que ha sido tratado con interferón no van a eliminar a los linfocitos T que no estén activados y por tanto no van a producir una inmunosupresión generalizada. Pero cuando miramos la comparación de las de interferón con respecto a las de suero, vemos que las de interferón aumentan mucho la muerte de los linfocitos T, la apoptosis, y se reduce el ciclo celular de los linfocitos T. Es decir, que aislándolas de un ratón que ha sido tratado in vivo con interferón beta, podíamos ver que tenían mayor capacidad de inmunosupresión que las NDSIs de un ratón tratado con suero.
De cara a un posible futuro trasplante de estas células, lo que hicimos fue ratones que estaban en el pico de máxima afectación, les sacábamos las células mieloide supresoras y las tratábamos durante 18 horas con suero salino o con interferón. Y las poníamos en cocultivo nuevamente con linfocitos T control o activados policlonalmente durante 2 días. El análisis del ciclo celular observáis que es exactamente igual que en el de arriba, lo cual significa que la inmunosupresión de las células mieloide supresoras que habían estado en contacto con interferón beta in vitro también las afectaba y las hacía más inmunosupresoras, lo cual es algo muy interesante de cara a la utilización de estas células, como digo, en un futuro trasplante, puesto que las podríamos aislar de un paciente y tratarlas con interferón ex vivo y volvérselas a poner al paciente bien con interferón, bien sin interferón, pero ya con una mayor capacidad inmunosupresora. Para saber qué es lo que estaba pasando en el inicio de la enfermedad, que es cuando nosotros pinchábamos el interferón, hicimos los siguientes experimentos. Finalmente, lo que quisimos ver es qué es lo que estaba pasando en el momento en el que nosotros dábamos a los ratones el interferón. ¿Qué es lo que estaban haciendo sobre las células mieloides supresoras exactamente el interferón? Entonces lo que hicimos fue aislar células mieloides supresoras al inicio de los síntomas. Acordaos que os he dicho que cuando las aíslas en este momento en la EAE se comportan como células presentadoras de antígeno, y las pusimos en contacto con el vehículo, con interferón beta y con el inmunógeno, puesto que eran células presentadoras de antígeno, con el estímulo inmunogénico. Y a su vez, esto lo pusimos luego en cocultivo con esplenocitos de ratones con EAE en el máximo de afectación, a los que o bien no les pusimos el estímulo o les pusimos el estímulo encefalitogénico, en este caso el MOG. Cuando hicimos el cocultivo de todas estas condiciones diferentes después de 2 días, obtuvimos estos resultados de proliferación. Aquí tenéis cuánto proliferan los linfocitos T cuando están en contacto dentro de esplenocitos y les has puesto MOG para proliferar. Lo hemos enrasado al 100%. Cuando estaban en contacto las células mieloide supresoras, o mejor dicho, estas células, con el fenotipo de células mieloide supresoras extraídas en el onset y que han estado cultivadas con vehículo, aumenta mucho la proliferación de los linfocitos T. Y esto ocurría sin el inmunógeno en el medio y con el inmunógeno en el medio. Sin embargo, cuando estaba el interferón beta en el cultivo, ya no se veía este aumento de la proliferación, o por lo menos ya no era significativo con respecto a la proliferación basal inducida por MOG, ni en ausencia del MOG, ni en presencia del MOG en el cultivo previo de las células mieloides supresoras. Por tanto, parece que esta capacidad presentadora de antígeno está viéndose comprometida en presencia del interferón beta. Lo que hicimos también es aislar las células en el pico cuando son inmunosupresoras, ponerlas en contacto con vehículo e interferón y ponerlas en cocultivo con esplenocitos. Esto lo hicimos para ver si esta capacidad inmunosupresora que os había descrito en la anterior diapositiva no era inespecífica para todos los linfocitos T, sino que también podíamos verla afectando a los linfocitos T que respondían a MOG. Lo que vimos, aquí tenéis, esta sería la proliferación inducida por el MOG en los esplenocitos, cuando habíamos puesto las células mieloides supresoras que habían estado en contacto con el vehículo, se reducía la proliferación, pero no llegaba a ser significativa, pero esta sí que llegaba a ser significativa cuando las mieloides supresoras extraídas en el pico estaban en cultivo con el interferón beta. Es decir, que la inducción de la inmunosupresión de las células mieloides supresoras no era inespecífica para todos los tipos celulares, sino que también se podía ver específicamente para el tipo celular que producía la inmunogenicidad. Las conclusiones del trabajo las tenéis aquí. El interferón beta induce una mayor cantidad de células mieloides supresoras, tanto a nivel del bazo como a nivel del sistema nervioso central. Este tratamiento aumenta su capacidad inmunosupresora. Además, describimos cómo se produce la modulación desde células con capacidad de APC hacia células mieloides supresoras gracias al interferón beta, y que además, lo que es muy interesante para los trasplantes, si tú aíslas estas células mieloides supresoras y las pones en contacto con el interferón beta, pues puedes inducir este mismo aumento de la capacidad inmunosupresora que hemos visto in vivo, lo cual para el futuro es muy interesante. Y bueno, y con todo esto, pues lo que os cuento básicamente es que las células mieloides supresoras son unas células que son altamente plásticas, que tienen una función de control del sistema de la respuesta inmune adaptativa, son células de la respuesta inmune innata, y que habéis visto cómo
el control del número de estas células, el aumento de estas células hace que mejore la capacidad de recuperación de los ratones y por tanto la neuroreparación, y la menor cantidad de estas células hace que los ratones se recuperen peor. Por eso considero que son unas células ahí interruptor, unas células gatillo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, y también entre el aumento de la sintomatología y de la destrucción del tejido y probablemente la regeneración del mismo. Espero que os haya parecido muy interesantes estas células y aquí tenéis toda la literatura que hemos publicado durante todos estos años, donde podéis encontrar todos los detalles de los experimentos que habéis estado escuchando. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos queda todavía una clase más en el futuro. Hasta pronto.